para la ciudad. Si quieres saber, bueno, estoy grabando, ¿ya? Sí, Y te encontré. Bueno, Casaacción nace de la necesidad, de varias necesidades, en verdad. De la necesidad de darle un lugar a lo que yo hacía, a lo que yo hago, que al ser un arte experimental y más vanguardista, no tenía espacio en los lugares tradicionales del arte. Y también las personas con las que uno hace arte, po. Entonces, bueno, nace en el barrio Yungay, en verdad, el año 2011, por ahí. Y esa casa yo la pierdo por efecto de una constructora. Me vengo para acá, esta casa estaba abandonada y yo tenía la posibilidad de arreglarla. Entonces la arreglé y me di cuenta que podía darle trote también. O sea, un espacio, finalmente lo que nosotros, la disidencia, las personas que estamos un poco al margen del sistema, lo que siempre necesitamos es espacio, porque el sistema va como quitándote todo lo que tú puedes generar. Entonces, ya, tenías un centro cultural, viene alguien con más plata, o sea, le diste valor, lo trabajaste, le diste valor al centro cultural, le diste valor al barrio, y viene una empresa, te lo quita y te echa. Entonces, como que uno está constantemente escapando del sistema neoliberal que va absorbiendo todo lo que tú creas, ¿cachai? Y lo va absorbiendo para... Es el extractivismo finalmente, el extractivismo pero visto desde un punto de vista inmobiliario y cómo eso nos afecta a nosotros, que no somos generadores de gran capital. Digamos, estamos ahí en la sobrevivencia, digamos, en la línea de la sobrevivencia. Todos los artistas, ni siquiera los más vanguardistas, todos los artistas están en la línea de la sobrevivencia. Entonces el tema habitacional siempre fue muy heavy para mí. Y para mis colegas, y siempre dando botes, y siempre ocupando lugares súper desastrosos. Y acá, bueno, como mi familia, mis padres habían muerto, y yo pude ponerme de acuerdo con mi hermana para ocupar la plata de un bien que se vendió, en esto yo lo ocupé así. Y funcionó bastante bien los primeros años. ¿En qué año? ¿En qué año llegaste a Valpo? Yo llegué a Valparaíso el año 2015 y la casa comenzó a funcionar como tal, como centro cultural, con talleres y toda la vaina, a partir del 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 años justo. Y al principio, claro, ocurría de que a la casa al estar arriba no es lo mismo que está abajo. Entonces, bueno, Valparaíso por su geografía tiene ciertas especificaciones que yo tardé un tiempo en entender. Claro. Sin embargo, una vez de que esa coyuntura la asimilé y empecé a generar estrategias que tenían que ver con el hecho de que la casa estuviera arriba y de que para venir acá necesitabas tener una voluntad férrea de venir acá, ¿cachai? O sea, no es que voy pasando y hoy estaba abierto, buena onda y una feria me metí. Claro. ¿Cachai? Que es lo que ocurriría, digamos, si la casa llegar, pues, físicamente hubiera estado en el plan, cuesta. sino que el hecho de que esté arriba, y eso que no está tan arriba, el hecho de que esté arriba implicaba de que la gente que llegaba era gente que le interesaba el proyecto. Lo cual también fue una protección para mí, al principio. Claro, te genera una pequeña frustración, porque yo siempre que había trabajado en centros culturales, habían sido en distintos centros. Barrio Yungay, Bellavista, en Santiago, en Buenos Aires, no sé, pues Chacarita. Entonces, cuando uno armaba algo, llegaba mucha gente. Mucha gente, me refiero a 100 personas o más. Entonces, yo podía hacer un evento para 100 personas y acá llegaban 20 con cueva. Pero también esas 20 que llegaban eran personas que les interesaba mucho la especificidad de lo que se estaba trabajando acá. Entonces, yo me di cuenta de que eso también podía ser un plus y empecé a trabajar temas complicados para el feminismo, y se hicieron conversatorios sobre misoginia, sobre trabajo sexual y feminismo, porque la gente que llegaba era gente que le importaba hablar de eso. Y empecé a tomar registro y a subirlo, pero como yo siempre, o sea, he trabajado dentro de una estructura muy underground, y acá cuesta más que en otros lados, porque Valparaíso cuesta más que otros lados, ya sea por la geografía o ya sea por la específica historia de esta ciudad y por la precarización que todo eso implica, cuesta más, po.
Entonces finalmente, claro, yo no podía estar grabando y estar haciéndolo y las alianzas costaron. O sea, hay algo que yo tengo que decir de que sí, costaron las alianzas, po, caleta, ¿cachai? Y eso yo creo que también me fue cansando un poco. ¿Por qué costaron? No tengo la menor idea. Igual las hubo, o sea, después de 4 años de funcionamiento, finalmente logré sacar la personalidad jurídica en la cual tú participaste. Y ahí yo me di cuenta que la casa tenía aliados, más de lo que yo creía, porque había gente disponible para firmar algo jurídico y meterse en un tete que eventualmente podría implicar ciertas cosas, ¿cachai? Pero que había gente que sí quería apoyar el proyecto, ¿cachai? Gente importante en la ciudad, La Rosa, tú, gente vincula a medios, artistas, fotógrafos, activistas. Y yo dije, bueno, estamos bien con eso. O sea, de ahí en adelante había una proyección súper importante, ¿cachai? Y eso fue el año 2019, el año que yo saqué la personalidad jurídica para trabajar como Casa Acción. Al respecto debo decir de que el sistema te pone todas las trabas como para no poder funcionar. Y no solamente te pone las trabas, sino que está pensado como en el siglo pasado. O sea, de verdad el sistema no contempla ni la movilidad de las personas, ni la rapidez con que las cosas hoy cambian. O sea, está pensado para un momento pre-tecnología, Claro. pre-digital. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, si yo quería cambiar el nombre a la persona jurídica, o si tú querías como cambiar el puesto, había que reunir a todas las personas que habían firmado. Y todas esas personas que habían firmado tienen vida nómade o trabajo aquí, allá, están aquí. Era imposible. Sí, pues. Técnicamente es imposible. Entonces yo me di cuenta de que por muy buena intención que uno tenga, si quiere hacer las cosas con las amarras del sistema, es muy difícil. Muy difícil. Te tienes que hacer trampa, sí o sí. Porque, te insisto, está pensado como en el siglo pasado. No tiene en cuenta ni la movilidad, ni la rapidez, ni cómo funcionan las cosas hoy. Sí. ¿Cachai? Oye, Eli, y en ese mismo sentido, ¿cómo crees tú que fue mutando un poco Casa Acción? Desde lo que fue en un principio hasta lo que volvió, bueno, post-estallido, post-pandemia, o sea... O la sea, casa fue claro, mutando. la casa fue mutando, pero fue también el proyecto colectivo fue también disolviéndose porque la colectividad se disolvió. O sea, una vez que viene el estallido, viene la pandemia, todo lo que era población flotante de Valparaíso, que era la gran gente que venía, la gran mayoría de personas, jóvenes que venían acá a Casa Acción, se fueron a sus casas, po, en provincia, porque las universidades cerraron, las bibliotecas, todavía la biblioteca está cerrada. O sea, todo lo poco que había en términos culturales se cerró. Entonces no había forma de mantenerlo a flote, más que como hostal, casa de alojamiento, que no era algo que a mí me interesara hacer. Entonces cuando yo me di cuenta que no iba a poder, que era muy difícil retomar el rubro, yo ya estaba agotada ya. Y bueno, también estaba agotada, pero sin embargo había 4 o 5 años de trabajo, de experiencia también, que yo creo que es la riqueza que también ahora me llevo y que quiero articular en otro lado. Si tuviera que hacer un balance, no sé, pues te diría de que yo creo que la Casa Acción me mostró también de que las disidencias en general, o los que nos llamamos disidentes, los que estamos en este margen, estamos súper contaminados por el sistema. Y nos cuesta entender, nos cuesta hacer el traslado, el traspaso de estrategia. Porque, no sé, por ejemplo, la experiencia de la olla común. La experiencia de la olla común es algo que viene del mundo obrero, algo que viene del mundo sindical o del mundo heterosexual, pongámoslo así, ¿ya? Ujú. De la izquierda. Y existe tal fobia a la izquierda, dentro también de las múltiples fobias que nos afectan como comunidad disidente, que no hay una voluntad de hacer otras vasijas de conocimiento, de otros mundos. Yo vengo del mundo del feminismo, porque para mí la disidencia sexual no pasa por la sexualidad, mi sexualidad es mi sexualidad y ha sido siempre así, y al que le gusta bueno y al que no, yo no me siento parte de un grupo, no me voy a abanderar con un grupo porque para mí está en el territorio de las prácticas privadas, ¿cachai? Si bien lo privado es político, pero para mí el feminismo es lo que me permite hacer alianza con
travestis, lesbianas, transexuales y personas que estamos en un borde, que no nos sentimos dentro de la heteronorma y que de hecho la heteronorma no nos incluye. Porque yo los problemas que tuve acá con respecto a los odios que se generaron en torno al vecindario no fueron por ser señora cis, ¿cachai? Los odios que acá se generaron fueron porque a la casa llegaban travestis y gente rara dentro de la mirada, digamos, convencional del vecindario, ¿cachai? Claro. Yo sabía, siempre supe que ese choque iba a ocurrir, pero yo siempre aposté con que podríamos lograr una educación y que tanto los vecinos entendieran de que la gente rara, comilla, tenía derecho a existir y que su existencia podía ser virtuosa y podía ser un aporte al barrio, como viceversa, que la gente rara entendiera también de que había la posibilidad de generar una casa que fuera un refugio, que fuera un lugar donde hacer talleres, que fuera una posibilidad de habitar en un barrio, digamos, heterosis. Lamentablemente no hay barrios para la gente rara en Chile. Yo creo que ahora menos, o sea, si antes no había, ahora menos. Y esta apuesta por la educación transdisciplinaria o por la educación también que atravesara sectores, ¿cachai? Era una apuesta súper grande. Y yo creo que de alguna manera se cumplió, obviamente no totalmente, y a mí me terminó desgastando mucho, porque yo creo que la pandemia a todos nos desgastó y a todos nos tiró por el suelo. Pero me dejó grandes aprendizajes, ¿cachai? Y yo creo que no solamente a mí me dejó grandes aprendizajes, yo creo que a toda la gente que también circuló por acá le dejó aprendizaje. Y para mí sigue siendo una apuesta futura, ¿cachai? O sea, el hecho de que todos los cuerpos rebeldes, las personas que queremos vivir de otra manera, tenemos que compartir los conocimientos que tenemos, ¿cachai? Y tenemos que generar estrategias conjuntas para enfrentar el sistema. Porque a lo mejor, no sé, hay una compañera que es mamá soltera, ¿cachai? Y que no se define dentro de la disidencia, pero que tiene herramientas que a mí me van a servir para establecer una política disidente real, en la cual voy a satisfacer necesidades como educación, alimentación, vivienda, huerta, guardería para los cabros chicos. Porque todas esas son necesidades reales que todos los cuerpos tenemos. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue en ese intento de generar ese vínculo y lograr ese trabajo al principio bien, intersectorial, intergeneracional, ¿cachai? ¿Cómo fue ese intento? Porque mira, si nos situamos en el panorama cultural de Valpo, eso pasa súper poco. Sí, pues pasa pero poco. Tú hiciste un súper intento. Sí, hice un intento que generó ciertos hitos, por ejemplo, La Teta del Pueblo, que era un homenaje que le hacíamos a una compañera poeta ya viejita, ¿cachai? La Silvia Murúa, pero que es un personaje acá del puerto y todo. Y terminó con un ataque de un grupo de chicas punkis, anarco-lesbo-feministas, que no entendió el concepto, o que lo entendió, pero que su manera de estar presente era boicoteando el encuentro. Lo cual a mí me hizo reflexionar mucho, porque terminó de una forma súper violenta, finalmente. Ahora, cuando uno mueve elementos disímiles dentro de un laboratorio de experimentación, se generan situaciones violentas. Entonces yo creo de que no hay que tenerle miedo al enfrentamiento y a la violencia, porque la violencia está presente en todo lo que hacemos. Y si no lo vemos y no somos conscientes, estamos también omitiendo algo importante dentro del proceso de cambio. O sea, el cambio va a tener un primer momento que es violento y es explosivo, ¿cachai? Yo me lo banqué, a costa de mis riñones, pero me lo banqué. Y aprendiendo también, ¿cachai? Eso con respecto al tema transgeneracional. Costó muchísimo, porque yo creo que hay mucho fascismo también. En las generaciones, para poder entender de que los diálogos transgeneracionales son requete contra, hiper necesarios para no repetir la historia, porque la historia se repite. Entonces, si yo no sé lo que pasó antes y no sé cómo esa generación venció o sobrevivió al fascismo, a la misoginia, al machismo, dentro y fuera de la casa, voy a cometer los mismos errores, ¿cachai? Bueno, algo se logró, porque finalmente igual quedó la pregunta en el aire. Y finalmente para mí el arte tiene que ver con tirar estas preguntas, no con dar respuestas, tiene que ver con generar este desorden de elementos, tensionar la realidad y que finalmente
ese desorden va a dar paso a algo nuevo, a un nuevo ordenamiento, porque el equilibrio va a tender a volver. Entonces, al reordenar las piezas, algo nuevo se va a generar. Lo mismo con la olla común de las trabajadoras sexuales, que finalmente igual continúa, o sea, a pesar de las peleas internas que hubo, los cagüines y todo lo que finalmente también expulsó a mucha gente de ahí, continúa. Y eso es lo importante, continúa y es la única olla común de trabajadoras sexuales que yo conozco en el mundo. ¿Cachai? No existe otra. Entonces, a lo mejor los procesos son dolorosos, son violentos, no hay forma de que sean de otra manera, y alguien tiene que hacer el trabajo sucio, y tal vez el performance y las feministas, por lo menos las feministas, o el feminismo como yo lo entiendo, pueden hacer ese trabajo, se lo pueden bancar. Yo no tengo hijos, no tengo una familia heteronormada, por lo tanto a mí nadie me iba a estar diciendo, ay, tu seguridad, o sea, cuando fue el ataque de las brujas, porque yo creo que hay que poner todos los elementos en donde estaban, o sea, las brujas del colectivo que a nosotros nos atacó, háganse cargo. Cuando fue el ataque de las cabras, todos quedaron con miedo, porque la violencia genera miedo. Si yo hubiera tenido hijos, no sigo haciendo nada más, vendo la casa, la arriendo, hago mis maletas y me voy. Pero como no tengo hijos, y porque mi feminismo también me pone en un borde, ¿cachai? Pude seguir adelante con el proyecto. Entonces, no tenerle miedo a esas cosas y sacar de la experiencia un valor. Yo creo que eso es lo que yo veo ahora, ¿cachai? A mí Casa Acción me enseñó varias cosas. Me enseñó primero que nada que yo podía restaurar una casa con poca plata, ¿cachai? Y pura creatividad. Podía restaurar una casa, podía generar de una ruina un buen negocio y podía, en ese buen negocio, a la vez darle un espacio a mi espíritu revolucionario y darle un espacio a todo lo que estaba haciendo falta en ese momento, sin miedo. Ahora, ¿eso iba a generar un tema en el vecindario? Claro que sí. A lo mejor faltó un periodo de educación, a lo mejor ahora si viene otro centro cultural a habitar acá, va a generar menos resquemor porque ya hubo este intento, ¿cachai? Y la primera piedra siempre es la más difícil, po, Claro. creo yo. Oye, y como para cerrar un poco también, ¿y qué va a pasar ahora con Casa Acción, po? ¿Qué pasa con toda? Porque hiciste muchas cosas acá, de performance, talleres, muchísimas O sea, yo cosas. la performance de los talleres lo voy a seguir haciendo siempre. Ya, pero Y siempre voy a producir eventos, porque es parte de mi naturaleza. Donde sea que me pongan, yo te voy a hacer un festival y te voy a hacer una huerta y voy a hacer un hueveo y voy a citar gente. Así que eso va conmigo. En ese sentido, Casa Acción, bueno, existe la posibilidad de hacer una fundación, que es algo que estuve pensando, justamente como una manera de recopilar todas estas experiencias que ocurrieron acá y poder darle forma. Una fundación para también poder operar sin depender de un espacio físico. Tomando en cuenta que los espacios físicos también están sometidos a estas tensiones, ¿cachai? El barrio, los vecinos, tu propio agotamiento, sostener algo materialmente, que es muy difícil, ¿cachai? Sobre todo en Valparaíso, donde las casas, que es una ciudad inestable. Acá las casas se queman, se inundan, se cae el cerro, Sí. el vecino se vuelve loco. Son cosas que pasan acá, entonces no es tan fácil sostener una casa acá. Yo me voy a estudiar Artes Vivas, una maestría en Artes Vivas en la Universidad de Bogotá, donde creo que también toda esta experiencia se va a nutrir más de otras cosas que tienen que ver con la pedagogía, finalmente con el cuerpo, y lo que implica las artes vivas, porque yo creo que todo lo que hice acá fue arte vivo, o sea, recuperar un pedazo de cerro, hacer la huerta, recuperar una casa que era el basurero del Juan de Arriba, hacer un centro cultural feminista de esto, es arte viva, hacer la olla común es arte viva, organizar a las trabajadoras sexuales son artes vivas, hacerle un homenaje a una poeta sobre los 70 años también, es parte del feminismo con personas con las que yo quiero trabajar y quiero seguir trabajando. Por lo tanto, yo sigo creciendo. La casa, el espacio físico de la casa, se arrienda porque también es algo que donde va a entrar en mi sustento, po, ¿cachai? Claro. Y no sé, con respecto a los ataques que sufrimos acá, los ataques homofóbicos, los ataques misógenos,
Yo creo de que la gente tiene que educarse. O sea, no podría como decir tal. Sí, por supuesto que hubo machismo, hubo misoginia y weas de mala leche. Pero yo creo que la base del conflicto, la base real del conflicto, es la falta de mundos posibles. Y la falta de mundos posibles es como el vocabulario. Si tú ocupáis 200 palabras en tu vocabulario, hay 200 mundos posibles en ti. Es pobrísimo. Si tu vida consiste en ver 4 canales de televisión abierta donde te dicen que el mundo posible es solamente lo que ves en el mall, tu vida es pobrísima. Y cualquier cosa que ocurra fuera de ese pequeño catálogo que tienes te va a violentar. Entonces la educación consiste en eso, consiste en ampliar las posibilidades de existencia de las personas. Y eso también es el arte te amplía las posibilidades de existencia. Y entender que podemos hacer un mundo posible expansivo, en la cual yo me puedo beneficiar y la huerta que yo voy a plantar va a beneficiar al hijo del vecino que tengo enfrente, que a lo mejor no es homosexual, ¿cachai? Pero que no va a correr ningún peligro con que yo reciba homosexuales en mi casa. Entonces, llegar a ese conocimiento es algo que a lo mejor va a tomar, qué sé yo, 10 generaciones más. Ojalá que menos, ¿cachai? Porque igual los cambios están sucediendo rápido. Pero yo creo que como agente cultural y como activista, mi papel acá consistió en generar ese movimiento y mover esa primera piedra y decir, mira, es posible esto. ¿Cachai? Es posible que tú tengas un vecino que sea, comillas, de los raros, que reciba gente rara, pero la gente rara también puede ser beneficiosa para ti, ¿cachai? O no necesariamente tienes que matarla. Entonces, bueno, generé una posibilidad, una fuga finalmente, yo creo, dentro del imaginario de los vecinos. Algunos reaccionaron con violencia, por fascismo. El fascismo es eso, po. Falta de la incapacidad de entender la multiplicidad y la incapacidad de vivir con la diferencia. Porque estamos en un mundo que te dice que todo tiene que ser igual a ti, que no tiene que haber oposición y que todo tiene y que no puede haber desacuerdo. Oye, y mirando también a las cosas que tú te lleváis, ahora sí, ¿qué tesoritos te lleváis de Casa Acción? Así como, ¿qué grandes aprendizajes tenés tú aquí? Yo creo que el mayor tesoro que yo me llevo es un banco de semillas, que fue lo que logré, semilla orgánica hay que decirlo, que pronto van a ser ilegales, que fue lo que logré cultivar en el huerto de arriba, que también fue un enorme aprendizaje poder cultivar ese pedazo de cerro, donde no le llegaba sol todo el día, donde el suelo estaba completamente ácido, completamente devastado, donde hubo mucha basura, donde también hubo mucho dolor, en un entorno de mucho ruido, donde las vibraciones también afectan a las plantas. Yo creo que poder cultivar alimento ahí y comérmelo, ¿cachai? Y lograr que semillara y entender cómo ocurre el proceso de una planta, desde que tú plantáis la semilla hasta que esa semilla vuelva a generar otra semilla, fue el mayor aprendizaje que la casa me permitió. Y llevarme ese banco de semillas que si yo tuviera plata yo lo mandaría al espacio y dejaría este banco de semillas flotando ahí para las nuevas generaciones, porque en un mundo donde la semilla ya no va a dar más semilla, porque Monsanto y los grandes empresarios, weón, se están apoderando de la vida y del agua y de todo lo que nos mantiene vivos, es un acto revolucionario, ¿cachai? O sea, entender que si yo planto una lechuga y la cuido hasta que la lechuga va a generar esta cuestión que sale para arriba y que esa semilla va a generar muchas semillas más, sí, es entender de que la vida en sí misma es expansiva. O sea, de una planta de lechuga yo puedo sacar 200 matas de lechuga, ¿cachai? Si genero las condiciones para que la vida florezca. Y que finalmente lo que nosotros deberíamos entonces poner nuestra energía es en generar las condiciones para que la vida florezca, porque la vida es muy porfiada, la vida va a salir por todos lados, y eso fue lo que me enseñó esta casa y lo que me enseñó Valparaíso. O sea, con todo en contra, igual la planta va a florecer. Con todo en contra, igual va a florecer, si tú generas las condiciones para que aparezca lo vivo, ¿cachai? Oye, Eli, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que has hecho.
No, Acá pues en Valpo, gracias a al ustedes por creer, territorio. gracias a ustedes por creer en el proyecto y el proyecto, bueno, ahora se desmaterializa en cuanto a espacio físico, pero por supuesto, pero se amplía, po. Viaje se amplía, porque finalmente Casa Acción, que podríamos dividirlo como la acción de generar casa o la acción de generar un hogar, es algo que va con uno también. Entonces, yo espero también en los lugares que voy a ir generar también esta red y fortalecerla, po. Hermoso, Eso, gracias. bacán. Gracias, Bessie. El hombre que hay dentro de mí se ha manifestado. Es joven, sensual y arrebatado como la mejor poesía. Tiene el corazón grande y el sexo también. El hombre que hay dentro de mí exuda deseo. Va rápido por la vida y se equivoca mucho. El hombre que hay dentro de mí ha comenzado a escuchar a la mujer que hay dentro de mí y que nació vieja, sola y sabia. A su vez, la mujer que hay dentro de mí ha perdonado al hombre que hay dentro de mí y lo ha dejado habitar su casa algunas noches. Ahora, él la escucha con atención y ella ha dejado de menospreciarlo. El hombre que hay dentro de mí ya no destruye todo a su alrededor. Dejó de beber y ha comenzado a cultivar la huerta en el patio de la mujer que hay dentro de mí. Frente al abuelo fuego, a veces ambos lloran y se abrazan y hacen el amor, un amor prohibido que los mantiene vivos y me mantiene viva a mí.